¿Quién eras tú antes de que el mundo entero conspirara para convencerte de que debías conformarte con ser una criatura ordinaria, cansada y predecible? Deja que esta interrogante se hunda como un ancla de plomo en las aguas más oscuras, quietas e insondables de tu propio pecho. No permitas que la mente analítica la capture con sus respuestas automáticas, no te apresures a responder con tu nombre de pila, con la lista de tus títulos, con tus fracasos acumulados o con las pequeñas victorias que sostienen tu máscara civil. Todo eso son únicamente vestiduras exteriores, pieles ajenas que te has colocado capa sobre capa para navegar por la superficie ruidosa de una civilización enferma de inmediatez. Si en este preciso instante se silenciaran de golpe todas las máquinas del planeta, si cayeran todos los espejos y se extinguieran las opiniones ajenas que moldearon tus límites, ¿qué testigo puro, qué presencia ilimitada y luminosa quedaría respirando en la soledad de tu templo interior? Existe una revelación monumental que nuestra era materialista ha querido sepultar bajo el estruendo de la velocidad. Tú no naciste con un intelecto estrecho, ni con una memoria frágil, ni condenado a arrastrar una fatiga crónica como si fuera tu única realidad biológica. Naciste con una compuerta sagrada sellada. Naciste con un río de fuego líquido clausurado en el centro mismo de tu anatomía sutil. A lo largo de los milenios han caminado sobre este planeta ciertos seres cuya sola existencia desconcertaba por completo las leyes conocidas de la biología y del pensamiento ordinario. No pertenecían al terreno de los mitos, eran hombres y mujeres de carne y hueso que parecían respirar y comprender desde una dimensión de lucidez inalcanzable para el común de los mortales. Contempla la figura de Adi Sankaracharya a orillas de las corrientes sagradas en la India clásica. Siendo apenas un niño de 8 años, no solo retenía en su memoria los 4 extensos Vedas, los cantos del Sama y los tratados abisales de los Upanishads sin alterar una sola inflexión de la voz, sino que desentrañaba su significado metafísico más recóndito con una agudeza que desarmaba a los sabios más ancianos del imperio. Antes de cumplir los 32 años, había recorrido a pie los confines del subcontinente, debatiendo y refutando a las escuelas filosóficas más rígidas y reformulando los cimientos de la ontología no dual. Observa siglos después a Srinivasa Ramanujan, envuelto en la penumbra asfixiante de Madrás. Un joven sin linaje académico, desprovisto de bibliotecas, durmiendo en esteras precarias mientras sobre hojas de papel descartadas trazaba miles de identidades matemáticas y teoremas de una belleza tan inconcebible que, más de un siglo después, siguen sirviendo a los físicos teóricos para descifrar la geometría de los agujeros negros y los pliegues de la teoría de cuerdas. Cuando los matemáticos más ilustres de la Universidad de Cambridge le suplicaban que revelara el método analítico mediante el cual deducía semejantes portentos, Ramanujan los contemplaba con serenidad absoluta y respondía que aquellas fórmulas no nacían de su pensamiento lógico, sino que caían directamente sobre su mente en el silencio de sus sueños, como perlas de fuego dictadas desde el fondo de su ser interior. El mundo moderno, prisionero de sus categorías estadísticas, los rotuló como milagros fortuitos, excepciones genéticas o anomalías cerebrales. Pero los antiguos rishis, aquellos videntes que habitaban las alturas silenciosas de los Himalayas, se habrían limitado a sonreír ante semejante torpeza. Para la ciencia sagrada del yoga, ni Sankaracharya ni Ramanujan poseían una estructura biológica fundamentalmente diferente a la tuya. La única diferencia radicaba en que ellos poseían un puente interior completamente despejado, una corriente sutil de supraconsciencia conocida en el secreto de las iniciaciones como Medha Ñadi. Para penetrar en el misterio de Medha Ñadi es indispensable derribar la pequeña celda en la que la cultura contemporánea ha encarcelado el significado de la inteligencia humana. Nos han adiestrado para creer que ser inteligente es operar como una máquina calculadora veloz, un depósito pasivo de información prestada, una memoria mecánica entrenada para repetir esquemas ajenos bajo la presión del miedo o la búsqueda de reconocimiento. Sin embargo, en el mapa sagrado del conocimiento védico existen dos dimensiones radicalmente distintas del entendimiento. Por un lado se encuentra Buddhi, que es el intelecto operativo, la facultad mental ordinaria que analiza, separa, etiqueta, clasifica, duda y archiva los estímulos que provienen del mundo fenoménico. Buddhi es una herramienta útil para interactuar con las formas visibles, pero es lineal, pesada y está sujeta a un desgaste implacable. Por otro lado, en una profundidad que escapa a toda lógica discursiva, late Medha. Medha no es la simple capacidad de acumular datos,
es la divina facultad de retención ontológica y absorción instantánea de la verdad. Es esa receptividad cósmica que permite que un conocimiento no ingrese por los oídos como una secuencia de sonidos vacíos, sino que caiga como una semilla ardiente en el núcleo mismo de tu conciencia, asimilándose de inmediato en cada partícula de tu cuerpo sutil. Quien vive limitado a la trampa de Buddhi debe releer una y otra vez un texto para retener una sombra de su significado, pero aquel en quien despierta Meda escucha una verdad universal una sola vez y esa verdad queda esculpida en su existencia para siempre, no porque la recuerde mecánicamente, sino porque se ha convertido en ella. La fisiología mística revela que el cuerpo de carne y hueso que habitas es solo la manifestación más densa de un organismo infinitamente más vasto, el Pranamaya Kosa, el cuerpo de energía pura. En esta arquitectura invisible fluyen 72.000 corrientes sutiles de fuerza vital denominadas nadis, ríos de luz a través de los cuales el prana, el aliento primordial que sostiene la creación, circula alimentando cada célula, cada pensamiento, cada emoción y cada nivel de la percepción humana. Casi todos los buscadores espirituales han oído hablar de los 3 canales mayores, Ida Ñadi, el río lunar, sereno, fresco y magnético, asociado al hemisferio cerebral derecho, al reposo y a la intuición profunda, Pingala Ñadi, el río solar, cálido, dinámico y electrizante, asociado al hemisferio cerebral izquierdo, a la acción externa y al metabolismo, y Susumna Ñadi, la columna de vacío y fuego central que corre por el interior de la médula espinal, la vía regia del despertar cósmico. Sin embargo, lo que casi ningún tratado profano menciona es que, enhebrado de manera invisible a la estructura de Susumna, descansa un canal maestro de altísima frecuencia, Meda Ñadi. Traza con tu mirada interior el recorrido de este río sagrado. Meda Ñadi tiene su raíz en el epicentro más luminoso del cerebro, en la cavidad mística donde la glándula pineal y el tálamo forman el Santasantorum de la conciencia, el punto que los antiguos maestros llamaban Brahmaranjra, la puerta de lo infinito. Desde ese centro de luz blanca, el canal desciende como un hilo invisible de plata líquida, deslizándose en espirales sutiles a lo largo de la columna vertebral hasta anclarse con una fuerza arrolladora en el Manipura Chakra, el centro de fuego ubicado en el plexo solar y el ombligo. Contempla la perfección de esta anatomía sagrada. Meda Ñadi es el puente cósmico que enlaza directamente el fuego digestivo y vital de tus entrañas con la luz pura y abstracta de tu cerebro. Es el reactor alquímico en el cual la energía vital más densa y primitiva es refinada, destilada y transmutada en los destellos más deslumbrantes de la genialidad, la clarividencia y el discernimiento absoluto. Cuando este canal permanece clausurado, el ser humano experimenta una dolorosa división interna, su intelecto imagina grandes proyectos que su cuerpo no tiene la vitalidad para sostener, o su cuerpo arde en impulsos ciegos y cansancios que su mente no logra iluminar. Pero cuando Meda Ñadi se abre, el pensamiento deja de ser una lucha extenuante y la mente se transforma en un espejo inmaculado donde el conocimiento cósmico se refleja con una claridad total. Si este potencial representa tu derecho sagrado de nacimiento, ¿por qué la existencia diaria se parece tanto a una marcha pesada a través de una niebla interminable? Examina tu vida cotidiana con una honestidad desprovista de compasión superficial. ¿Por qué despiertas por la mañana, tras haber dormido 8 horas completas, con una pesadez plomiza en los párpados y una bruma densa sobre el pensamiento? Tu cuerpo físico permaneció acostado, pero tu energía vital interna amaneció exhausta, consumida por un desgaste invisible en planos caóticos. ¿Por qué dedicas horas a estudiar, a leer obras trascendentales o a escuchar verdades profundas, solo para descubrir que a los pocos días todo ese caudal se ha evaporado como agua sobre piedra ardiente, dejando apenas una vaga sombra de lo aprendido? ¿Por qué experimentas a menudo, en instantes de calma involuntaria, el relámpago de una intuición grandiosa, una solución perfecta a un dilema o una visión creativa que te hace vibrar el pecho, pero en el segundo exacto en que intentas articularla en el plano material, las palabras te abandonan, la mente se paraliza y la visión se desvanece para siempre? La causa de este sufrimiento no es una falla de tu memoria ni una insuficiencia de tu naturaleza. Es la consecuencia inevitable de una obstrucción profunda conocida en los tratados antiguos como avarana, el velo de pesadez que petrifica el cauce de Meda Ñadi. La ciencia védica enseña que la naturaleza entera y el cuerpo humano están gobernados por el dinamismo de 3 fuerzas primordiales: sattva, la fuerza de la pureza, la transparencia y la luz; rajas,
La fuerza de la agitación, el movimiento descontrolado y la pasión, y tamas, la fuerza de la inercia, la densidad, el estancamiento y la oscuridad. La civilización moderna se ha convertido en una maquinaria implacable para sumergir al ser humano en un exceso asfixiante de tamas y rajas, sellando de manera sistemática los canales de la percepción superior. Consumimos también un alimento desprovisto de aliento vital, productos procesados, saturados de conservantes químicos, recalentados o carentes de la energía viva de la tierra y el sol, cargando el sistema digestivo de una sustancia tóxica y pegajosa que el Ayurveda denomina ama. Dado que Medha Ñadi tiene su raíz inferior firmemente anclada en el plexo solar, un estómago saturado y un hígado inflamado envían corrientes densas y oscuras de energía tamásica directamente hacia los ventrículos cerebrales, sofocando la chispa del intelecto superior. A esto se suma el veneno de las bajas frecuencias emocionales, la queja constante, el resentimiento no resuelto, la envidia que surge de la comparación y el miedo paralizante generan una vibración extremadamente densa en el cuerpo sutil. Medha Ñadi, siendo un filamento de extrema pureza, simplemente no puede conducir la fuerza vital cuando el organismo está sumergido en semejante atmósfera de hostilidad y pesadumbre. Así, la chispa de grandeza que trajiste al encarnar se repliega hacia un rincón oscuro de tu pecho. El conducto real a través del cual debías recibir la luz de la sabiduría universal queda recubierto por una costra endurecida de hábitos inconscientes, y terminas conformándote con una fracción miserable de lo que realmente eres. Sin embargo, los sabios antiguos no legaron este conocimiento como una simple elegía sobre la ignorancia humana, sino como un mapa riguroso de redención biológica y espiritual. Y es aquí donde la ciencia más avanzada de nuestro tiempo se encuentra de rodillas ante la sabiduría ancestral. Cuando los laboratorios de neurociencia contemporánea analizan los patrones electromagnéticos de personas que han alcanzado estados de absorción meditativa profunda, genios matemáticos o artistas en estado de iluminación creativa, descubren con asombro un fenómeno que rompe las premisas de la neurología clásica. En el cerebro común, las diferentes regiones operan en un estado de relativa fragmentación, con señales eléctricas caóticas y desincronizadas. Pero en estos estados excepcionales, todo el manto cortical, desde los lóbulos frontales hasta las profundidades del sistema límbico, comienza a latir al unísono, alineado en frecuencias gamma ultra altas que superan los 40 ciclos por segundo. Los científicos llaman a este milagro coherencia neuronal total. Es el estado en el que la red cerebral deja de consumir energía en contradicciones internas y se convierte en un superconductor biológico de información. Las sinapsis se multiplican a una velocidad vertiginosa, el tiempo psicológico se suspende y el sujeto experimenta acceso instantáneo a planos de comprensión que superan por completo su memoria personal. Lo que el neurobiólogo describe como sincronización de fase entre los hemisferios y activación del eje pineal talámico es exactamente lo mismo que los antiguos yogis contemplaban en su visión interior. El instante sagrado en que el prana purificado rompe la costra de tamas, asciende victorioso por el canal central y hace detonar la luz en el interior de Medha Ñadi. Al mismo tiempo, la biología redescubre el misterio de la glándula pineal, ese pequeño epicentro en forma de piña situado en el corazón geométrico del cerebro. Dotada de células con propiedades fotorreceptoras y repleta de diminutos cristales de calcita con propiedades piezoeléctricas y transductoras, la pineal actúa como una antena biológica de ondas sutiles. Cuando la respiración consciente y la concentración absoluta comprimen electrostáticamente estos microcristales mediante el ascenso de la energía vital, la pineal emite un campo electromagnético toroidal que ilumina de inmediato los centros dormidos de la corteza cerebral. No hay contradicción alguna. La ciencia moderna está cartografiando con aparatos mecánicos el mismo territorio sagrado que los antiguos maestros conquistaron mediante el silencio interior. El despertar de esta estructura no es el resultado de un capricho del destino ni de un don reservado para unos pocos elegidos. Es una disciplina precisa y progresiva que descansa sobre 3 pilares inquebrantables que han desafiado el paso de los siglos. El primer pilar es Prana Shuddhi, la purificación radical de la sustancia vital. No se puede hacer circular una corriente de alto voltaje a través de un filamento lleno de impurezas. La energía que alimenta tu mente tiene exactamente la misma cualidad que el aliento que tomas y la comida que ingieres. Este trabajo comienza en el momento más sagrado del ciclo circadiano, el Brahma Muhurta,
ese intervalo de tiempo que transcurre aproximadamente 1 hora y media antes de la salida del sol. En esa franja de tiempo, cuando la naturaleza aún no ha sido contaminada por la actividad mental caótica de las multitudes, la atmósfera terrestre se encuentra cargada de una pureza electrostática y un prana prístino sin igual. La herramienta soberana para restaurar el canal es Ñadi Sodhana Pranayama, la respiración alternada consciente llevada a cabo con una lentitud solemne. Al inhalar de manera profunda y silenciosa por la fosa nasal izquierda, la corriente lunar de ida limpia los centros nerviosos, calma el fuego abrasador de las pasiones y enfría el sistema térmico del cuerpo. Al retener el aliento con los pulmones llenos, la energía se condensa y presiona suavemente las paredes de los canales sutiles. Al exhalar e inhalar por la fosa nasal derecha, la corriente solar de Pingala activa la claridad ejecutiva, quema los residuos tóxicos y dinamiza los circuitos cerebrales. Cuando ambas corrientes alcanzan un equilibrio milimétrico, el aire en ambas fosas nasales se siente idéntico, la respiración externa se torna casi imperceptible y el prana, sin otra vía de escape, penetra con fuerza en el canal central, regando directamente la raíz dormida de Medha Ñadi. El segundo pilar es Dharana, la concentración inquebrantable de la conciencia. La mente del ser humano común es semejante a una bombilla de cristal expuesta a la intemperie, arroja su luz en todas direcciones con tan poca potencia que apenas logra disipar las sombras que la rodean. Dharana es el arte alquímico de tomar esa luz fragmentada, enfocarla mediante la voluntad silenciosa y transformarla en un rayo láser de una coherencia tan absoluta que sea capaz de atravesar la materia más densa. La práctica de Dharana exige fijar la totalidad de la percepción en el punto místico situado en el entrecejo, el espacio sagrado de Brahmatya o el tercer ojo. Cuando retiras la atención de los ojos físicos y la anclas con serenidad en esa pantalla de oscuridad interna, sin parpadear mentalmente, sin perseguir el desfile incesante de los pensamientos erráticos y sin reaccionar a las sensaciones del cuerpo, ocurre un colapso del tiempo psicológico. La mente deja de proyectarse hacia los fantasmas del pasado y hacia las ilusiones del futuro. En esa quietud imperturbable, toda la energía psíquica que antes se disipaba en vanas cavilaciones se acumula en un solo punto de presión infinita en el centro del cerebro, obligando a Medha Ñadi a abrir su compuerta superior. El tercer pilar, el más difícil y al mismo tiempo el más poderoso en nuestra era de estruendo incesante, es Mauna, el misterio del silencio absoluto. Cada palabra que pronuncias sin una necesidad real, cada conversación banal en la que participas por puro aburrimiento, cada discusión encendida en la que intentas defender la importancia de tu ego constituye una fuga devastadora de fuerza vital. En la tradición yógica se enseña que el centro de la garganta es la válvula por donde la energía puede derramarse hacia el exterior o sublimarse hacia el cerebro. En las antiguas escuelas de sabiduría, a los novicios se les imponían largos periodos de silencio estricto que se extendían por meses e incluso años. No era un ejercicio de sumisión ciega ni una penitencia física, los maestros sabían con certeza matemática que cuando las cuerdas vocales se inmovilizan y la mente renuncia al impulso compulsivo de hablar, el prana no se pierde en el vacío exterior. La energía se repliega, desciende hacia el corazón, se acumula con una densidad incontenible y comienza a ascender por la médula espinal como una columna de vapor luminoso, proporcionando el calor necesario para disolver el último bloqueo que mantiene sellado a Medha Ñadi. Cuando estos tres pilares se cultivan de forma paciente, rigurosa y perseverante, acontece en la vida del practicante la transformación más sagrada que un ser humano puede experimentar en esta tierra. El paso definitivo del intelecto mecánico a prajna, la sabiduría revelada. En ese estado supremo, la forma misma en que te relacionas con la realidad cambia para siempre. Ya no necesitas buscar respuestas en el exterior con la angustia de un mendigo intelectual. El conocimiento deja de ser algo que adquieres y se convierte en algo que emana espontáneamente desde tu propia profundidad. La memoria deja de ser un archivo frágil y traicionero para convertirse en una presencia viva donde cada hecho, cada experiencia y cada verdad contemplada se graban con una nitidez indestructible. Comprendes las causas ocultas de las cosas de un solo vistazo, los problemas más intrincados revelan su solución en un destello intuitivo antes de que alcances a formularlos con palabras, y tu conciencia deja de ser una víctima reactiva de las circunstancias para convertirse en el testigo puro, inmutable y sereno que observa la danza del universo sin ser perturbado por ella. Te conviertes en lo que los antiguos sabios llamaban un Srutidhara,
aquel que solo necesita escuchar la verdad una sola vez para no olvidarla jamás a través del tiempo y de la muerte. El templo de tu cuerpo sigue esperando. Medanyadi no se ha marchitado, no se ha extinguido bajo el peso de tus años de distracción ni ha desaparecido por causa de tus antiguos errores. Permanece allí, como una corriente cristalina cubierta por una fina capa de hojas secas, esperando el momento exacto en que decidas retirar el velo. No necesitas abandonar el mundo, ni huir a una cueva remota en los riscos del Tíbet para iniciar esta gran obra. Lo único que se te pide es una resolución inquebrantable de presencia aquí y ahora. Comienza en este mismo instante, elige nutrir tu cuerpo solo con aquello que contenga luz, pureza y vida, haz pausas sagradas a lo largo del día para cerrar los ojos, recordar el eje central de tu columna y respirar con la lentitud solemne de quien sabe que está vivo, regálate cada día momentos de silencio inexpugnable, cerrando las puertas del mundo sensorial para que la lámpara del entendimiento interior pueda encenderse sin vacilar. El canal secreto aguarda. Reclama la grandeza que te pertenece desde el principio de los tiempos. Y permite que el despertar de Medanyadi transforme tu mente en una antorcha sagrada, cuya luz indestructible disipe para siempre la oscuridad de tus propios pasos y derrame su resplandor sobre el camino de todos los seres que tengan la bendición de cruzarse en tu sendero.